Es descubrir, es conocer más a Dios, conocer quién es Dios, ¿ok? Entonces a mí me gustaría empezar poniendo bases, porque yo sé que vienen muchas prédicas muy buenas, enseñanzas que sin duda están en el corazón de Dios, en las que vamos a descubrir cualidades, características, adjetivos, atributos de Dios. Pero sabes, es imposible conocer esos atributos si no partimos de las bases, y la base es la fe. Entonces este día vamos a hablar de la fe. Dile al que está a tu lado, vamos a hablar de fe. Ok. Me encanta este versículo. Este año he estado muy estudiando mucho lo que es el Antiguo Testamento. Me encanta ver cómo hay profundidades bíblicas y cómo es que incluso si tú te vas a estudiar y escudriñar más la palabra de Dios, incluso en el hebreo, puedes descubrir demasiadas cosas. Y entonces he estado mucho pensando en la historia de Abraham, de Moisés, y por eso decidí elegir estos versículos. Porque me encanta cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Porque no es como otras historias como Abraham, que Dios le dice: yo soy Jireh. O no es como otras historias en las que hay como una característica, un atributo que resalta de Dios. Entonces tú conoces a Dios de esa manera. Con Moisés no es el caso. Con Moisés simplemente le dice: yo soy el que soy. Y es que nosotros no podemos encajonar a Dios en un solo concepto. Tú puedes decir Dios es bueno, pero no nada más Dios es bueno. Dios también es amor, Dios también es paz, Dios también es gozo. Y hay muchas cualidades de Dios. Pero muchas veces nosotros encajonamos a Dios en un solo concepto. Entonces cuando Moisés está en esta plática con Dios, él quiere conocer quién es Dios. Le dice: ¿cuál es tu nombre? Le dice: yo soy el que soy. En pocas palabras, Moisés, yo no soy tu libertador, yo no soy esto, yo no soy esto. No me trates de encajonar en un solo concepto. Yo soy el que soy. Y mira, Moisés, yo no te cuento, pero tienes un proceso muy largo y vas a conocer que yo soy el que soy. Es decir, tú, Moisés, vas a conocer que yo soy tu libertador, que yo soy tu fortaleza, que yo soy tu roca, que yo soy amor, que yo soy el que te sustenta, que yo soy tu proveedor. Pero no me puedes encajonar en una sola cosa. Yo soy el que soy. Y no le da una cualidad específica a Moisés, simplemente le dice: yo soy el que soy. Y es lo que Dios nos dice este día: yo soy el que soy. Entonces, ¿quién es Dios? Entonces vemos cómo hay personajes que viven procesos y en los procesos van conociendo a Dios. Hace poco en una clase que tuvimos con el profeta Arturo, él nos decía y nos explicaba en este versículo que cuando dice la Biblia: yo soy el que soy, es decir, yo soy lo que tú necesitas, Moisés. Pero esta expresión de yo soy lo que tú necesitas no se basa en tu necesidad, sino realmente en lo que necesitas. Tú puedes decir: yo necesito dinero, y Dios dice: tú no necesitas dinero, tú necesitas ser agradecido, tú necesitas ser feliz con lo que tienes. Eso es lo que tú necesitas. Entonces cuando dice esta expresión de yo soy lo que tú necesitas, no es realmente nuestro concepto de necesidad. Es desde la perspectiva de Dios, que Él te conoce perfectamente, que sabe qué realmente necesitas. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, hay procesos en nuestra vida que nos llevan a experimentar a Dios y a vivir a Dios. Y Pedro nos hablaba un poco de esto la semana pasada, que es muy diferente conocer a Dios a vivir a Dios. Entonces, tú puedes tener conocimiento de quién es Dios, pero sin fe es religiosidad. Pero el conocimiento con fe, entonces es una relación. Estás viviendo a Dios. Tú puedes decir: yo conozco mucho la Biblia, yo conozco mucho de Dios, conozco las leyes, conozco los mandamientos, pero no tengo fe. Entonces solamente estás cayendo en religiosidad, conocimiento vacío, sin propósito. Pero cuando a ese conocimiento que tienes le añades fe, entonces estás viviendo a Dios. Y es el propósito, que nosotros podamos vivir a Dios y no solamente conocer a Dios. Entonces hay que vivir más a Dios. Amén. Y este día te quiero hablar de
la palabra en hebreo que es fe. Fe en hebreo es emuna, ¿ok? Y me encanta este significado, me encanta todo lo que engloba esta palabra. Te lo voy a ir explicando poco a poco. Literalmente fe es emuna en hebreo. Y emuna es el sustantivo de un verbo. El verbo es amán, que es creer, ¿ok? Es decir, que hay un sustantivo y un verbo. Los dos se relacionan, emuna y amán. Y para esto vamos a leer Génesis 15 del 4 al 7. Génesis 15 del 4 al 7. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, esta expresión de y creyó a Jehová, el creyó en el hebreo está como amán. Entonces, dice, le creyó a Jehová. Tú conoces la historia de Abraham y no dice le creyó a la bendición, le creyó a la promesa, no dice le creyó en que le iba a dar, no, dice le creyó a Jehová. Porque la fe está basada en un quién y no en un cómo o un qué. Y nosotros muchas veces tenemos un concepto diferente de lo que es fe. Nosotros a veces pensamos que la fe solamente la utilizamos cuando hay un problema. Estoy enfermo, necesito fe, entonces voy a sacar mi fe y ya Dios me sanó, ya no ocupo mi fe. Y así vemos a veces la fe. Pero la fe está basada en un quién, que es Dios. Entonces, cuando dice y creyó a Jehová, es decir, que la fe está basada en quién es Dios. Él es. Y este verbo es un verbo causativo, es decir, que hay algo que lo originó. Eso es el emuna, fe. La fe lo lleva a creer. Muchas veces pensamos, fe nada más es creer. Y no. La fe lo llevó a creer, es decir, la fe en Abraham lo llevó a una acción. Porque nuestra fe nos tiene que llevar a acciones. Amén. La fe de decir, Él es el que me sacó de Ur. Porque en el último versículo que leímos dice, yo soy Jehová el que te saqué de Ur. Es decir, yo soy el que soy Abraham. Entonces, esa fe que tiene Abraham, es decir, Él es el que me sacó de Ur. Él es el creador de las estrellas que estoy viendo. Él es esto. Entonces, una vez que Abraham tiene esta fe de saber quién es Dios, entonces cree en Dios. Él es el creador de las estrellas y entonces eso me lleva a una acción, es decir, creerte a ti, creer lo que tú eres porque conozco quién eres. Entonces, por lo tanto, vemos que lo lleva a una acción de obedecer las instrucciones que Dios le va dando a la vida de Abraham, obedecer todo lo que Él le dice, y vemos cómo la fe que tiene Abraham de saber quién es Dios lo lleva a hacer acciones. Entonces así debe de ser en nuestra vida. Nuestra fe está basada en quién es Dios. Si tú conoces quién es Dios, eso te debe de llevar a acciones. Entonces, emuna, que es fe, engloba muchísimas raíces, por así decirlo, o significados. Ya vimos que uno es amán, que es creer, y el otro es emet. Emet es verdad, ¿ok? Pero de amán sale la palabra muy conocida, que es amén, que se pronuncia casi
de la misma manera en muchos idiomas. Amén. Y amén es así es, pero también significa esto es verdad. Entonces, a veces el pastor cuando está predicando dice de que levántese porque el amén ya está muy desvalorado. Así como que ya todos dicen amén y no veo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de incluso lo que estamos declarando. Cuando nosotros decimos algo de Dios y al final decimos amén, estamos diciendo, yo confirmo que esto es verdad. Y es verdad porque yo lo conozco. Tú puedes estar orando y puedes decir amén, y a veces no estás consciente de que realmente es una verdad. Entonces, incluso vemos cómo el amén está relacionada con la palabra fe. Declaramos que es verdad lo que Él es. Cuando nosotros decimos amén, es una convicción de que yo lo conozco. Es una convicción de decir, confirmo que es verdad el conocimiento que tengo de Él. Sé quién es Él. Entonces, eso también va relacionado con la fe. Y no solamente significa, ya vimos que emuna, fe, está relacionado con amán, que es amén, pero que también es creer, pero también está relacionado con firmeza, ¿ok? Y vamos a ir a Éxodo 17:12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La palabra firmeza en el hebreo se cambia por emuna. Entonces, la fe, ya vimos que apunta a quién es Dios, pero también te habla de una firmeza. Es decir, que la fe es tu soporte, es en lo que tú te apoyas. Y no hay nada más firme en lo que nos podamos apoyar que la roca, que es Cristo. Entonces vemos cómo todo apunta a Dios, a quién es Dios. Y si eso no es suficiente, todavía tiene más profundidad la palabra emuna. Y es que se relaciona con otras dos palabras. Para hombre es omen y para mujer es omenet, que significa como padres adoptivos que dan sustento a un hijo. Entonces, cuando nosotros decimos esta palabra de fe, emuna, es una certeza de que yo estoy firme en quién es mi sustento, en quién es mi roca, en quién es donde me puedo apoyar, eso que es firme, que no se mueve, eso que en lo que yo creo. Y vemos cómo todos estos conceptos apuntan únicamente a Cristo. Entonces la fe no simplemente es creer, la fe literalmente se trata de alguien, es Cristo, es Dios, porque ya vimos que la fe es firmeza y apunta a la roca en la cual nosotros nos podemos apoyar, nos podemos sustentar. También apunta a un Padre, y perfectamente sabemos que Dios es nuestro Padre y nos adoptó como sus hijos. Pero también apunta a quién es la verdad, y Él es la verdad. Entonces todo este concepto de emuna, que es fe, apunta a Dios. Entonces podemos quitarnos y decir, ¿sabes qué? Tal vez he crecido mal con un concepto incorrecto. Toca reconstruir y decir, la fe no es lo que pensé que era. O sea, la fe es Dios. No es simplemente algo que saco para cuando lo ocupo, no es algo que simplemente lo uso cuando me conviene, cuando tengo un problema. O sea, la fe es algo que tengo que vivir a diario, porque se trata de Dios, de quién es Dios, quién es Él. Y por si no es suficiente, también se relaciona con la palabra neemán, que es fiel. ¿Ok? Y tenemos un concepto también equivocado de fidelidad,
Porque podemos pensar que fidelidad se trata de una constancia, de una perseverancia, de algo que es para siempre, y eso no es fidelidad. Si tú te vas al hebreo y si tú te pones a estudiar, la fidelidad es aquella persona que tiene fe. Es aquella persona en la que tú puedes observar de una forma tan tangible y decir, él o ella tienen fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fidelidad, está relacionada con la fe. Dice que el concepto de fiel salió porque en las balanzas, las que se ponen cuando, por ejemplo, el icono de la justicia, ¿no? La balanza de 2 platillos. Cuando tú pesas una cosa de un lado y otra del otro, la aguja que está en medio se llama fiel y apunta que ese peso que está bien equilibrado es verdad, lo preciso. De ahí salió el concepto de fiel y por lo tanto de fidelidad. Y nuevamente vemos cómo todo se relaciona y está entonces conectado con la parte de verdad que es emuna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, ¿sabes qué? De un lado de la balanza está la palabra de Dios y del otro lado están mis acciones. Pero si la aguja no apunta que es verdad y es congruente, entonces algo está mal. Entonces, la aguja apunta a lo que es verdad. Es decir, que lo que yo digo y lo que yo creo que es Dios sea congruente con su palabra. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si no creemos que la Biblia es la verdad. Porque muchas veces tú puedes leer y tú puedes cantar como hace ratito. Yo sé que tú mueves montañas y yo sé que tú abriste el mar en el desierto. La pregunta es que si crees que eso es verdad. Porque tú puedes leer la historia de Noé y la historia de los leones y puedes pensar que es un cuento de niños. Pero si realmente crees que es verdad, entonces tu fe está bien fundamentada. Es creer que la palabra de Dios es verdad y es viva. Entonces nosotros no podemos decir que tenemos fe si ni siquiera creemos que la Biblia es la verdad. Tenemos que creer que la Biblia es la verdad y que por lo tanto todo lo que dice de principio a fin, no lo que me conviene, no le saco algo, no, todo es verdad y todo viene de parte de Dios y por lo tanto esa es mi fe, que creo que es verdad. Por eso cuando leemos versículos decimos amén, creo que esto es verdad. Entonces, la fidelidad también es saber cuando en el matrimonio decimos, yo le voy a ser fiel o prometo fidelidad. Es decir, yo sé que lo que tú eres es verdad. Cuando nosotros decimos Dios es fiel, es decir, yo sé que lo que tú eres, Dios, es verdad. No importa las circunstancias, es verdad. No importa los problemas, es verdad. Esa es la fe. Entonces, si nos basamos en Mateo 25, donde viene la parábola de los talentos, dice, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y aquí nuevamente vamos al concepto de fidelidad y fe. Fe no tiene que ver con lo que tienes, con lo que hagas, con lo que Dios te da, sino con quién es Dios. En la parábola de los talentos, la fidelidad del siervo no tiene que ver con lo que tiene o no tiene, porque dice la Biblia que es buen siervo cuando tuvo poco y cuando tuvo mucho. Fidelidad es que la identidad permanezca a través del tiempo. Es decir, yo sé que tú eres un buen siervo, no por lo que tienes, porque yo sé que es verdad eso. Independientemente de las situaciones, si tienes mucho, si tienes poco, es verdad que tú eres un buen siervo. Entonces es lo mismo de nosotros hacia Dios. No importa si tú me das o no me das. No importa si tú contestas como yo quería o no contestas. Tú eres verdad y tú eres fiel. Entonces al principio leíamos un versículo y decíamos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y me encanta esta expresión,
Porque son 3 generaciones, el mismo Dios, pero cada uno tuvo su experiencia particular con Dios. No es la misma historia de Abraham a la historia de Jacob. Y cada uno tuvo que aprender a tener fe en Dios, que su fe, su fundamento fuera Dios. Ahorita decíamos que fiel era esa aguja que apunta a la verdad. Y sabes, el pastor Barriger decía algo y dice: yo sé lo que crees por las señales que te siguen. Si no te gustan las señales que te siguen, entonces hay que cambiar lo que crees. Y tiene mucha razón. A veces hay señales que nos siguen y no nos gustan. Entonces hay que analizar nuestro corazón y decir: ¿en qué estoy creyendo realmente? ¿Estoy creyendo en que Dios nada más es alguien que me da? ¿O estoy creyendo en que Él es bueno? Esté la tempestad, esté el desierto y esté la bendición. Entonces, cuando vemos esta expresión de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, obviamente vemos a Abraham, el padre de la fe. Pero tú no ves que en la Biblia se le conozca a Jacob como el padre de la fe. Es una expresión que solamente se le da a Abraham, porque él tuvo esa experiencia tan particular con Dios. Pero vemos por otro lado Jacob, que tuvo una experiencia tan particular con Dios de conocer a un Dios de restitución, que de plano tiene todo un proceso, pero Jacob ve esa restitución en su vida. Y no es lo mismo que vemos con Abraham ni con Isaac. Cada uno tiene su experiencia particular. Pasofir dice: tu fe es personal, pero no es privada. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, cada uno tuvo su fe. Es decir, ellos sabían quién era Dios. Ellos conocían quién era Dios de una forma tan única, de maneras diferentes cada uno, pero no era privada, porque vemos cómo Abraham se lo enseña a Isaac, Isaac a Jacob. Y vemos cómo ciertamente la fe no se hereda, pero se enseña intencionalmente. Entonces, aquí voy con este pasaje de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Que así como era Dios de uno, fue Dios de otro. Así como es mi Dios, también es tu Dios. Porque muchas veces podemos decir: yo vivo una fe, pero he conocido personas que viven incluso de la fe de alguien más. Me acuerdo mucho de un caso en el que era una pareja, habían perdido un bebé, pero esta pareja conocía de Dios por otra pareja. Entonces, obviamente ellos estaban muy ahogados en el dolor, incluso en un momento culpando a Dios. Y yo me acuerdo que cuando la vi a ella, Dios me hablaba a mi espíritu y me decía: ellos querían conocer al Dios de la otra pareja, pero yo les voy a enseñar que yo también soy su Dios. Porque a veces vivimos de la fe de alguien más. Es que yo escuché que esto me dijeron, yo escuché esto, yo vi esto, y entonces te estás alimentando tal vez de lo que ves, pero no estás buscando tener tu experiencia propia con Dios. Al final de cuentas pudieron tener al bebé y conocieron que así como era Dios de esa pareja, también podía ser su Dios. Por eso es que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque no nada más la promesa era para Abraham, fue para cada uno. Y fue Dios de cada uno. Entonces es mi Dios, es Dios de Dana, es Dios de Leti, es Dios de Alberto, Dios de Efraín, Dios de cada uno de ustedes. Es decir, que cada uno de nosotros podemos tener esa fe de quién es Dios. Y obviamente vamos a leer Hebreos 11:1. Cuando hablamos de fe, obviamente todos pensamos en este pasaje, pero lo quise dejar al final, una vez teniendo todo este concepto de emuna y lo que realmente significa. Y dice: es pues la fe, la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces leemos este versículo y decimos la certeza de lo que se espera. Y entonces tú relacionas y dices, yo estoy esperando en que Dios conteste mi petición. Pero no se habla de esa espera, es esperar en Dios. Eso es la fe. Esperamos en Él, no en que supla la necesidad. Porque si no, entonces tenemos un mal concepto de lo que es la fe. La fe apunta a quién es Dios. Él es firmeza, Él es verdad, Él es esa roca, Él es esa convicción, esa firmeza en mi vida. Entonces cuando dice que es la convicción de lo que se espera, es eso, espero en Él. No espero a que me conteste, a que me dé, no espero la bendición, aunque Él la da, espero en Él. Es muy diferente. Es muy diferente esperar en Él a esperar que me dé. Entonces, ahorita decíamos en este canto, yo sé que tú mueves montañas. Y la fe puede mover montañas. Pero a la montaña le decimos quién es Dios. Pero muchas veces vemos una montaña y lo que hacemos es hablar de nuestra necesidad, pero no de quién es Dios. De que si le sirve decirle a la montaña que es la montaña. Necesitamos decirle quién es Dios. Dice que la fe mueve montañas. Es decir, ¿quién es Dios? Mueve montañas. Dios es el único que puede mover montañas. No hay nadie más que Dios. Entonces, nosotros declaramos que es verdad lo que Él es. Entonces yo veo una montaña y es una enfermedad. Y yo no digo, ay, es que la enfermedad, ay, es que el dolor, ay, es que la molestia. No, yo miro esa montaña y le digo, yo sé que es verdad que mi Dios es sanador. Él es. Entonces la fe es apuntar a quién es Él, no tanto lo que Él hace, lo que Él te puede dar, es declarar quién es. Pero muchas veces nos enfocamos en la montaña y no en quién puede mover la montaña. Entonces la fe no es algo que solamente sacas cuando lo ocupas. La fe no es algo que literalmente dices, ay, tengo un problema, déjame, tengo fe, ay, no pasa nada, el problema no se soluciona, voy a orar por tener más fe para ver si se quita el problema. No funciona así. Y a veces así lo hacemos. Tenemos un concepto incorrecto de lo que es la fe. Porque hemos escuchado que tenemos un problema y dices, es que tal vez no tengo suficiente fe, voy a orar más para tener más fe. Y no, fe es declarar quién es Dios. Y eso empieza con que tú tengas una convicción firme, pero a veces hay dudas en ti. Y si lo hace y si no lo hace, entonces no estás creyendo que es verdad. Hay una duda. Entonces la fe es literalmente decir, es verdad lo que yo conozco de Dios. Independientemente de las circunstancias, Él es. Él es bueno, Él es fiel, Él es poderoso, Él es amor, Él es proveedor, Él es sanador, Él es mi gozo, Él es mi paz. Él es. Eso es verdad. Eso es un absoluto, eso es una convicción en mi vida, eso es una firmeza en mi corazón. Él es. Y es lo que, una de las cosas que aprendimos en este tiempo. Cuando, durante estos 8 meses que mi esposo no tuvo trabajo, orábamos y declarábamos una palabra y era Jireh, proveedor. Porque es eso la fe, declarar quién es Él. Yo no sé cuándo lo vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, yo simplemente voy a declarar lo que tú eres. Es verdad. Si pasa ahorita, si pasa en poco tiempo, si pasa en mucho, es verdad lo que estoy declarando. Es la certeza de que creo que es verdad que tú eres proveedor. Y entonces declarábamos lo que Él era.
Y este versículo que dice que es la convicción de lo que se espera. Esperamos en Dios. Pero muchas veces esperas a que Dios conteste la necesidad. Y no, fueron 8 meses en los que no se contestó la necesidad como tal. Y en esos 8 meses seguimos esperando en Dios. Y es ahí el verdadero reto. Cuando tú dices, tengo fe, pero entonces veo esta situación y yo decido vivir mi fe o no vivir mi fe. Y no es una decisión tan fácil. O sea, es decir, me voy a enfrentar a esto. No sé por cuánto tiempo, pero es momento de probar mi fe, de creer que es verdad lo que voy a declarar, que mientras sucede, mientras espero en ti, Dios, tú lo vas a hacer, tú vas a suplir, tú vas a hacer esto o lo otro, pero yo creo que es verdad lo que tú eres. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Te puedes enfrentar a una situación muy difícil y a veces tú decides tomar acción antes y decir, ¿sabes qué? Me cansé de esperar en Dios y entonces yo hago lo que mejor me parece. Yo tomo el papel de Dios y entonces empiezo a actuar, empiezo a mover porque Dios no está contestando. Entonces no estás viviendo tu fe, no estás creyendo que es verdad lo que estás declarando. O sea, fueron 8 meses, pero dijimos, vamos a creer que es verdad lo que declaramos, sin importar el tiempo que pase, es verdad lo que declaramos. Y él va a platicar un poco más de toda esta experiencia y todo lo que descubrimos. Pero es esta parte en la que ahora sí que estás entre la espada y la pared y dices, o vivo mi fe o no la vivo. O sea, es momento de decir, puedo yo tomar acción y puedo decir, ¿sabes qué? Tomo el trabajo que sea. O puedo atreverme a decir, voy a vivir mi fe. No sé por cuánto tiempo, no sé cuánto vaya a tardar, pero voy a apostarle todo a esa fe y decir, es verdad lo que estoy creyendo. Y ponme a prueba, Dios, es verdad lo que estoy creyendo y el tiempo que sea necesario lo voy a sostener. Y vimos su fidelidad, es decir, vimos que era verdad lo que declarábamos de él. Entonces es momento de que nosotros podamos recapacitar. Vamos a ver, como te digo, muchos conceptos, cualidades, adjetivos de quién es Dios, atributos. Pero si tú no tienes fe de que esos atributos son verdad, entonces de nada te sirve todo el conocimiento, de nada te sirve todas las enseñanzas que vienen. Necesitas primero estar bien fundamentado. Fe apunta a Cristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la roca, Él es la firmeza. Nada me mueve de ahí. Y que no vivas de la fe de alguien más. No tengas miedo de atreverte a vivir esta experiencia, porque conoces tanto de quién es Él. No de lo que te puede dar, no de lo que te puede bendecir, no de lo que hace por ti, de lo que Él es. Y tan profundo. Entonces, ¿por qué no te pones de pie este día? Y cierras tus ojos ahí en tu lugar. Y tal vez tú has tenido este concepto de decir, ¿sabes qué, Dios? Solamente ocupo la fe cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando me veo en dolor, cuando me veo en aflicción. Pero he entendido que he estado equivocada y que mi fe tiene que estar basada en quién eres tú, la esencia de ti. Y entonces te tengo que conocer más. Y tengo que no solamente tener el conocimiento, sino saber y estar convencida de que es verdad. Todo lo que me han predicado, todo lo que me han enseñado de ti, todo lo que dice tu palabra es verdad. Y tengo que tener esa convicción firme en mi vida de que la fe eres tú. Tú eres mi roca, tú eres en el que me puedo apoyar, tú eres ese padre que me adoptó, tú eres bueno no por lo que me das o lo que no me das, tú eres.
Y empieza a orar y empieza a pedir perdón incluso. Y decirle: Dios, de verdad necesito conocerte más. Necesito tener esa fe firme, de no dudar de lo que venga, de no dudar de ti. Tú eres la verdad. Tú eres esa convicción firme en mi vida, de que venga la tormenta, venga la tempestad, venga la abundancia, la bendición, tú sigues siendo fiel. Tú eres. Y que no tome acción yo, que no lo haga en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento. Que aprenda que puedo tener esa fe y esperar en ti. No esperar la bendición, esperar en ti. Esperar en ti, en que puedo tener paz aun cuando no tengo respuestas. Esperar en ti, en que puedo tener gozo cuando tú me contestes, pero que también lo puedo tener cuando tú no contestes. Necesito crecer en mi relación contigo, que mi corazón esté receptivo, que cada cualidad, cada atributo que vea de ti, si veo que tú eres amor, yo pueda creer esa verdad. Que si veo que tú eres mi proveedor, yo pueda creer que es verdad. Que si yo veo que tú eres mi paz, yo pueda creer que eso es verdad en mi vida. No es un cuento, no es una historia, es una verdad absoluta. Tú eres fiel, porque tú sigues siendo Dios. Pase lo que pase, tú eres. Vamos, empieza a decirle ahí con tus palabras: quiero conocerte, Dios, quiero conocerte. Todo lo que he conocido hasta este momento, y tengo la certeza de que eso eres, de que es verdad, de que vivo una fe verdadera, una convicción firme en mi vida. Tú eres, tú permaneces. Y quiero vivir en fe, no la fe de alguien más. Tener esa fe yo en ti, una experiencia personal, que no me dé temor, no me dé miedo el poder atreverme a dar ese paso, porque sé que es verdad que tú no me vas a soltar. Como ese Padre que es sustento, tú eres mi sustento, mi roca firme. En el nombre de
Jesús, Dios, tú eres. En nombre de Jesús, tú